Muy buenos días, buenas tardes. Estamos aquí una vez más, nuestro hermano Salvador de la ciudad de Guadalajara, un hermano que es entregado para las cosas de Dios. Y hoy quisiéramos hablar en este miércoles de ceniza, que juntos como cristianos católicos celebramos este gran acontecimiento, este gran ritual. Por lo tanto, te quiero invitar a que escuchemos esa palabra de Dios para que de ahí nuestro hermano Salvador nos pueda iluminar a grandes rasgos. ¿Qué es la cuaresma? ¿Qué es ayuno? ¿Qué es abstinencia en el sentido del Antiguo Testamento, pero también en el Nuevo, pero también en nuestra propia actualidad? Él tiene conocimiento de esto, por lo tanto, para agarrar esa sintonía, vamos a proclamar el Evangelio que hoy miércoles de ceniza se lee en las iglesias, se lee en las parroquias, se lee en las comunidades donde se celebra la liturgia de la palabra. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: tengan cuidado de no practicar sus obras de piedad delante de los hombres para que los vean. De lo contrario, no tendrán recompensa con su Padre Celestial. Por lo tanto, cuando des limosna, no lo anuncies con trompeta como lo hacen los hipócritas en la sinagoga y por las calles para que los alaben los hombres. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha, para que tu limosna quede en secreto y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Cuando ustedes hagan oración, no sean como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que los vea la gente. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora ante tu Padre que está ahí en lo secreto. Y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Cuando ustedes ayunen, no pongan su rostro, no pongan su cara triste como lo hacen los hipócritas, que descuidan la apariencia de su rostro para que la gente note que están ayunando. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara para que no sepa la gente que estás ayunando, sino tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Hermanos, esta es palabra del Señor. Te alabamos, Señor Jesús. Bueno, hermano Salvador, quisiera que en mi programa, tu programa, nos hablaras sobre ese tiempo maravilloso que entramos en el tiempo litúrgico de la Cuaresma. ¿Qué es la Cuaresma para la gente? Porque mucha gente está confundida cuándo comienza la Cuaresma y cuándo termina la Cuaresma. Me gustaría que en nuestra plataforma del YouTube, tanto en la red de Pedro como Cómo Hablar Cristianamente, nos iluminaras, nos dijeras a la gente, a los cristianos católicos, el verdadero sentido de la Cuaresma. Adelante. Ok. Bueno, pues antes que nada, buenos días en este día tan precioso de miércoles de ceniza. Mire, Padre, pues la verdad, ¿cuándo empieza la Cuaresma? Híjole, para empezar, debemos de ubicar la luna llena de primavera. Es decir, este año creo que va a caer alrededor de la primer o última semana de abril. Sí, la última, sí, al principio de abril. Entonces, el primer domingo siguiente a la luna llena es Pascua. Y de ahí se empieza a recorrer los 40 días para el miércoles de ceniza. En sí, la Cuaresma comienza ese miércoles de ceniza y debe de terminar el jueves santo. No es en la Pascua, sino el jueves santo. Me acuerdo que una anécdota de un sacerdote que me platicaba que un señor había dejado de tomar
Y padre, ¿hasta cuándo se acaba la cuaresma? Dijo, el jueves santo. Dijo, no, padre, es hasta la Pascua. No, el jueves santo son los 40 días. Pero vuelvo a repetir, como la luna llena varía en 28 días, puede llegar muy temprano, como este año, el 14 de febrero, o puede llegar muy tarde, 28 días después, y varía. Y de ahí vamos a ver todo el año litúrgico en la iglesia. Entonces, por eso las fiestas se recorren antes del Adviento, el Pascua, Pentecostés, va a marcar esa luna llena la Pascua. ¿Por qué? Porque la Pascua es la fiesta de fiestas. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de la cuaresma, estamos hablando de un tiempo de preparación, un tiempo de preparación. Moisés tuvo que subir al monte y prepararse. Dice la Biblia que 40 días, 40 noches no comió ni bebió nada. Dice, creo que es el Éxodo capítulo 33. Ahí dice que no comió ni bebió nada. Jesús duró 40 días en el desierto, las tentaciones, pero también Elías, el pueblo de Israel completo, 40 años. El número 40 es un tiempo de preparación, de austeridad, de, de vaciarse. Me gustaría retomar un poquito la lectura del Santo Evangelio de Mateo, que es el capítulo 6, si no mal recuerdo, de los primeros versículos que habla de la oración, del ayuno y de la caridad, de la limosna. Eh, Acordémonos que tenemos tres enemigos del hombre, eso dice la catequesis, el demonio, el mundo y la carne. ¿Y cómo los vamos a vencer? ¿Cuál es el peor enemigo? Digo, ¿cuál es el enemigo más fácil de vencer? Dicen los santos que venciendo al más débil, se vence al más fuerte. Y el más débil de todos es el mundo. Por eso los primeros seguidores de Jesús, los discípulos como un San Antonio Abad, como un San Benito, se iban al desierto a vivir en soledad, huyendo del mundo. Entonces, ese es el aislarse del mundo, es el tiempo también para nosotros de aislarnos. Pero el mundo, ¿qué tiene que ver con nosotros? Ah, es que el mundo va a vencer perdón, el mundo se va a vencer con la caridad, con la limosna. El otro enemigo en vencer es el demonio. Eso es fácil de vencer, con la oración. ¿Y cómo lo venció Jesús? Con palabra de Dios. Nunca se puso a dialogar con él. Cada vez le decía, escrito está, escrito está, escrito está, 3, 4 veces. Él lo confrontó con la palabra de Dios. Lo curioso es que a veces nosotros nos gusta coquetear con él, con el demonio. Y Claro. hacemos un diálogo y eso es peligroso. Jesús le contestó con la palabra. Y el demonio, como sabe la palabra, él es el distorsionador de palabra en primera instancia. La primera lectura, la primera palabra de Dios fue la que le dijo al demonio en Génesis 3:15, antes del 3:15, 3:9, si no mal recuerdo. Aunque Dios les ha dicho que no coman de este árbol, y en ese momento el demonio fue muy astuto, distorsionó la primera palabra de Dios. Qué curioso que fue por el alimento, que es el otro enemigo, que viene siendo la carne. Al demonio con oración se va, al mundo se aparta uno, pero que está pegado a nosotros, que es la carne, no la carne, sino la tendencia que tiene el ser humano a la concupiscencia, a pecar. Y el demonio sabía eso. El ser humano tenía los dones preternaturales, por lo tanto no era totalmente dado a ese tipo de tentaciones. Pero el texto del Génesis dice que él tenía, dice que el fruto prohibido, no es manzana, el fruto prohibido era delicioso a la vista, era apreciable a la vista. O sea, el demonio entró por la vista. Le dijo, esto te va a hacer como Dios. Entonces aquí él distorsionó la primera palabra de Dios. Cuando estuvo con Jesús, él le dijo en Salmo 91, en un momento él le dice, Dios ha dado órdenes de que te protejan los ángeles. Lo dijo el Señor, no tentarás al Señor tu Dios. Exactamente. Fíjate, hermano Chava, este primer domingo de Cuaresma, vamos a escuchar esas tentaciones. Simplemente San Marcos las maneja del versículo 12 al versículo 15 del capítulo 1. ¿Cómo esas tentaciones
que Jesús tiene en el desierto, también son esas tentaciones que nosotros tenemos en nuestro mundo, ¿verdad? Así tú has manejado el Salmo como al único que le debemos de adorar, venerar, honrar, es a nuestro Padre Dios en Jesucristo nuestro Señor, ¿verdad? Es interesante que mucha gente nos entiende y nos comprenda realmente qué es lo que nosotros vamos a vivir en este tiempo de Cuaresma. Entonces, ilumínanos, profundicemos más este sentido cristiano religioso sobre la Cuaresma, sobre el desierto, sobre la oración, sobre el ayuno, sobre la abstinencia. Así es. Déjame pasar la diapositiva que tenía aquí preparada. Déjame ver si la tengo. Que sí. Ok. Vamos a esta actitud y la compartimos. Muy bien. Ok. Mire, yo aquí tengo un diagrama de lo que se llama el tiempo litúrgico, los 3 ciclos. Como todos sabemos, como usted sabe, y el ciclo A viene siendo el Evangelio de Mateo en todo el año. La mayoría de los domingos se atiende del ciclo A. El ciclo B es el Evangelio de Marcos intercalado también con San Juan. Bueno, San Juan se intercala en todos. Y San Lucas. Y curiosamente, como usted nos estaba diciendo, estamos en la lectura de San Marcos. Aquí lo tenemos la lectura de San Marcos. Pero curiosamente, en los 3 años del ciclo litúrgico, el primer domingo de Cuaresma siempre se va a hablar de las tentaciones de Mateo, de Marcos, de Lucas. Este año tocó a San Marcos. Sí. El segundo domingo es el de la transfiguración en los 3 evangelios. O sea, cada año vamos a ver, casi se va a parecer. Es una hipnosis, como usted lo sabe. Ya el tercer domingo ya va a variar un poquito las lecturas de cada año. En el ciclo A es la Samaritana, en el ciclo B, que es este año, va a tocar sobre el templo, sobre Jesús, destruir este templo y en 3 días lo edificaré, bla, bla, bla. El ciclo que viene, el año que entra, San Lucas, va a hablar sobre la conversión. Entonces, ya el cuarto domingo, ¿cómo se le llama este cuarto domingo? La horreta, ¿cómo se llama? ¿Se acuerda usted? Padre. El domingo del cuarto domingo tiene un nombre porque se visten de rosa, ¿se acuerdan? Claro. Ok. Este domingo se va a hablar del ciego de nacimiento. Se va a hablar también en el Evangelio de Mateo, que es el ciclo A del año pasado. Este año se va a hablar sobre Jesús, que habla sobre que atraerá a todos hacia él y será levantado en la cruz, y tanto amó Dios al mundo. Pero el domingo del ciclo C habla de las parábolas de la misericordia, del Evangelio de San Hijo pródigo. El hijo pródigo, exactamente. Y por último, el quinto domingo de Cuaresma, se va a hablar en el ciclo A de Lázaro, la resurrección de Lázaro. Y en el ciclo de este año va a constar cuando hablan que Jesús está con los selenitas o griegos y llega y se oye una voz que dice: este es mi hijo y lo voy a glorificado, ¿verdad? Y él es el evangelio. Y por último, el año que entra, se va a hablar de la adúltera. Entonces, es muy interesante porque estos son unas catequesis que se venían dando en el catecumenado. Más allá en Estados Unidos, que llevan lo que llamamos el RCIA o el RITA, que le llamamos, ¿no? El rito de iniciación cristiana, que es muy interesante. Claro. Porque empiezan los escrutinios y todo eso. Es muy, muy interesante. Pero todo esto nos habla de una preparación. Ojalá pudiéramos trabajar, yo sé que usted da muy buenas homilías, reflexiones sobre los domingos. Qué bueno, y me gusta que se haga, ¿verdad? Qué bueno que hay variedad de reflexiones sobre esto. No sé si quiere añadir alguna otra cosita. Sí, yo creo que lo más interesante de aquí es rescatar cómo estos domingos de Cuaresma, estos 5 domingos de Cuaresma nos va llevando a esa Pascua. Nos va adentrando al sentido de la Pascua, Pascha, es decir, del pasado
al presente, de la oscuridad a la luz, de la muerte a la vida. Recordemos en el Antiguo Testamento cómo Dios aleja a Adán y a Eva del paraíso, ¿verdad? Entonces viene, pero también recordemos de ese paso que Moisés hace con el pueblo judío, con los egipcios, en contra de los faraones. Entonces Dios abre el mar y viene ese paso, ¿verdad? De la muerte a la vida, a la cual nosotros tenemos que estar en esa sintonía de Dios, ¿verdad? Pero es muy importante que realmente nos demos cuenta qué es Cuaresma, qué es abstinencia, qué es ayuno. Fíjate que en tiempos pasados, cuando me decían en la comunidad a la cual pertenecía, me decían, ay, padrecito, fíjate que en este tiempo de Cuaresma voy a hacer un sacrificio. Yo le decía, ¿cuál sacrificio, mi hijo? Pues no bañarme durante los 40 días. Ay, más bien, mijo, el sacrificio lo va a hacer la gente, no tú, ¿verdad? A veces no vemos cosas, a veces realmente no le damos importancia a ese tiempo agradable, que es tiempo de conversión, es tiempo de metanoia, es tiempo de decir, Señor, sí creo, pero aumenta mi fe, ¿verdad? Sí. Simplemente el próximo miércoles, hoy miércoles de ceniza, vamos a ver grandes significados, vamos a ver cómo el Señor nos invita a la oración, nos invita al ayuno, nos invita a la caridad con aquel que lo necesita, ¿verdad? Entonces, durante estos 40 días, como tú ya nos lo explicaste a grandes rasgos, desde el miércoles de ceniza hasta el jueves santo, son esos 40 días a la cual nosotros estamos caminando en ese sentido hacia la Pascua de la resurrección de Jesucristo nuestro Señor. Sería bueno que nos explicaras a nosotros, tus seguidores, mis seguidores, ¿qué es abstinencia? ¿Qué es ayuno? Bueno. Y por supuesto, ¿a quién le obliga el ayuno, no? Sí, tengo todo este material. Si gusta, nomás quería compartir una cosa anterior, la ceniza. Adelante. Recordemos la historia de Jonás. En la historia de Jonás habla un poquito sobre eso. Acuérdense que hablando de la conversión, es curioso que Jonás con 7 palabras convirtió a un pueblo grande. 7 palabras. Dentro de 40 días Nínive será destruida. 7 palabras. Pero hay una cosa más. Cuando llegó a oídos del rey, el rey mandó que se vistieran de silicio y de sayal. Este es pedazo de un sayal y este es un silicio. No sé si en su comunidad llegaron a usar, alguien nos utilizaba el silicio. Yo conocí sacerdotes que tenían su silicio. Y yo conocí a mi director espiritual. Un día le dije, ¿qué es eso? Le digo, ¿qué traen? Y yo lo vi y dije, es un silicio. Dije, ay Dios, qué bárbaros. Pero bueno, hay comunidades que lo hacen, gracias a Dios, y el Vaticano II cambió todo esto. Pero hay otra cosa que hacían, era la ceniza. Y no era ponerse una barquita, ahorita vamos a ver que la gente se ponía puños de ceniza. A tal grado que los ninivitas, dice, creyeron en la advertencia de Dios y ordenaron un ayuno, se vistieron de saco, desde el mayor hasta el menor. Y dice ahí que se vistieron de saco y se sentaban sobre la ceniza. Esa es una cita bíblica, pero vamos a ver más. Mire, por ejemplo, en el libro de Josué, cuando hay el pecado de Acán, en el capítulo 7, encontramos que Josué pregunta a Dios, oye Señor, ¿qué pasó? ¿Por qué no nos bendices? ¿Por qué perdimos la batalla contra Ahí? Así se llamaba el pueblo, Ahí. O Jaí, como quieran decir. Y dijo Dios, antes de contestarle, para llamar la atención a Dios, se puede llamar así, se vistieron de sayal, se echaron sobre ceniza en la cabeza, los ancianos, para preguntarle a Dios, y Dios les responde, es que alguien ha metido una cosa prohibida dentro del campamento. Otra cita bíblica es la de Samuel, y Tamar, una de las hijas de David, que otro medio hermano se abusó de ella sufrió y quiso llamar la atención, y lo que hizo fue echarse ceniza, rasgar sus túnicas, y pues su hermano Absalón fue el que
mató al opresor, al violador. Bueno, otra cita bíblica, así grande, rápido, rápido. En el libro de Esther habla de que Mardoqueo y tanto Esther, ellos utilizaban esto para proteger a su pueblo y de esta manera pedirle a Dios que los ayudara. Era una manera de decirle, Señor, aquí estoy, soy nada, delante de ti soy nada, pero ayúdanos. Y Dios contestó su oración. Entonces, yo pienso que tenemos más profetas que hablan sobre el estar sentado en ceniza o echar ceniza en la cabeza, pero eran puros de ceniza, ¿verdad? Ok. Job también habla que cuando él le llegó la enfermedad, después de quitarle los bienes e hijos, él dice que tuvo que sentarse sobre la ceniza. Por el tiempo corro rápido. ¿Sí? Y después cuando él tiene el diálogo y muy fuerte con Dios y le reclama a Dios, sabe que la había regado y vuelve otra vez, dice, hago penitencia sobre el polvo y la ceniza. ¿Qué nos da a entender? Que tenemos que buscar la manera también Jesús. Jesús habla de dos pueblos de conversión, de Zaire y Coatzin. ¿Y qué hizo él? Dice, si ojalá hubieran hecho penitencia y se hubieran cubierto de ceniza. Dice, pero no lo hicieron. Ustedes veían los milagros y ellos se hubieran convertido, le dice a Tiro y a Sidón. ¿Ya? Pero bueno, me preguntaba sobre el ayuno. Pero Exactamente. espérame, Fíjate qué curioso, hermano Salvador, cómo el Señor nos invita a ese sentido del total arrepentimiento, ¿verdad? Si desde el Antiguo Testamento ya se vivía totalmente esa cuaresma, aunque no lo abiertamente, ¿verdad? Pero ya se hacía recuerdo del pasado, que hay que llenarte la cabeza de ceniza, de polvo, postrarte rostro bajo tierra, como el significado de decir, Dios te habla, Dios está contigo. Entonces, es interesante en esa pregunta, ¿qué es realmente ese ayuno? ¿Qué es realmente lo que nosotros debemos vivir en este tiempo de cuaresma? no nos hemos metido todavía al tema fuerte, y ahí va. Bueno, antes que nada, la ceniza, hay un detalle muy interesante en nuestro pueblo hoy en día. La gente piensa que si no toma ceniza comete pecado, y no, no es tanto. La ceniza, ¿qué es? Voy a comprometerme con Dios esta cuaresma a cambiar algo. Voy a cambiar algo. Pero el cambiar algo es como construir una casa desde cimientos para toda la vida. Y el detalle es que hay gente que construye el cimiento de la penitencia en la cuaresma, pero en la Pascua la destruye. Voy a volver a mi vida anterior. No tiene sentido. El chiste es hacer cambios concretos de por vida, cosas que nos están estorbando en la salvación. La ceniza es como hacer no un contrato con Dios, sino confirmar un voto, una promesa a Dios. Señor, hoy voy a dejar de tomar, hoy voy a dejar de fumar. Sí, pero como prueba de esto voy a ir a tomar ceniza. Como usted sabe, la ceniza es un sacramental. Hablando de que decía el Papa, que no se puede negar la bendición a nadie. Esto es un sacramental, es como un signo de bendición también. Entonces, aquí la toma todo mundo, viene gente que está en pecado o no en pecado, y la van a tomar con una esperanza de hacer un cambio. Los sacramentales nos ayudan a ir a un sacramento, a una conversión. Todos los sacramentales, y estas es las bendiciones, la ceniza, el agua, ay Dios, son sacramentales. Bueno, vamos a empezar con lo de el ayuno. Usted me hizo la pregunta, ¿en qué consiste el ayuno? Así es. Y aquí yo lo encontré en un material de los obispos de 1979. Dice, la ley del ayuno es una norma evangélica que consiste en hacer solamente una comida fuerte al día. Y el detalle es que en la mañana se permite una colación, se le llamaba. Y ahí dice un vaso de leche, un pan, yo diría casi medio pan y un medio vaso de leche. Porque hoy con los vasos grandotes que llevan, pues no, ya no es ayuno. Y las galletas que traen, que son como pizzas, pues tampoco. Yo pienso que debemos de ser mesurados en esto. Pero el ayuno, debe de ser una cosa práctica y no se ha quitado. Ojo, hay
en el WhatsApp, en el Internet, en el Facebook, un mensaje que corre que es falso. Y quiero advertir a los que nos escuchan. Llegan a decir, el Papa Francisco acaba de quitar el ayuno y la abstinencia y llega a decir que si tú sonríes, que si tú eres amable, que si haces esto y lo otro, con eso cumples con el ayuno. No, la iglesia no lo ha quitado. Yo acabo de ver un documento, la iglesia no ha quitado el ayuno. Puedes, no se comete pecado al no tomar ceniza, pero el evitar el ayuno, sí, pero hay que ver también, no sé, tenemos que ver qué dicen las conferencias episcopales, los ordinarios, los obispos de nuestra área sobre estas directrices, Normas. normas, Ujú. directrices de cómo llevar el ayuno, porque puede variar de un lugar a otro, depende de las circunstancias del lugar. Exactamente. Entonces, pero aquí tenemos la regla general, dice que es una colación. Pero hay gente que sí hace el ayuno, dice, yo siempre lo hago. No, tienes que marcar una diferencia. Y otra cosa es, hay gente que hace un ayuno y a mediodía debe de comer, como dice, hay una comida, pero es una comida austera. Y el detalle es el día, como no comemos carne, hay que comprar mariscos, pescado, cóctel, frito, caldo, y que se nos olvide la capirotada. Y en vez de una comida austera, se convierte en un banquete. Eso es pecado. La idea era de ahorrar dinero, pues darlo a los pobres. Y ese es el problema de que la gente no ha entendido eso. Entonces yo sugiero que seamos muy prudentes en hacer una comida austera y lo que sobre de dinero que iba a hacer un banquete, buscar una persona necesitada y dárselo. Esa es la mentalidad de la iglesia. Pero vamos a ver Así es. más adelante sobre la abstinencia. Ok. Fíjate qué curioso, en esa parte mucha gente pregunta, me han preguntado sobre el ayuno, ¿verdad? ¿Qué comidas debo de yo realizar durante el ayuno? Yo le digo, mire, hermanita, desde que usted se levanta hasta que se rompa el ayuno entre las 2, 3 de la tarde, más o menos, usted puede tomar un vaso de agua, un vaso de leche con un pan. Si usted quiere tomar este agua y pan, adelante. Comienza cuando usted se levanta, pone el pie sobre el suelo, entonces en ese momento comienza su ayuno y se termina a partir más o menos como de las 2 a las 3 de la tarde, cuando es el gran banquete que está toda su familia, ¿verdad? ¿A quién le obliga el ayuno? ¿A quién le Vamos, obliga el ayuno? vamos para allá. Es la siguiente creo pregunta. Pero Ok. antes que nada, dice ahí que no se debe comer entre alimentos. No, si ayunas en la mañana, no chicle, no gusgueras, no nada, porque van a tomar ceniza, el miércoles de ceniza, o el viernes santo, van al Via Crucis, pero se compran las papitas, la nieve, el refresco, las empanadas aquí en Jalisco, Guadalajara, son muy típicas. No, estamos en ayuno. Okay. Exactamente. Ahí dice que el agua o una taza de café no rompen el ayuno. Ok, vamos a ver. ¿Cuáles son los días de ayuno? Ya lo dijo usted, miércoles de ceniza y el viernes santo. Ahora, ¿a quiénes obliga? Ahí está la pregunta. Aquí dice en la respuesta, el ayuno obliga bajo pecado mortal a las personas desde los 18 años hasta los 59 cumplidos. Ese es el documento de aquí de la Conferencia de los Obispos de México. No sé, en Estados Unidos puede variar, vuelvo a repetir, puede ser más drástico porque allá sí hay comida, allá tiran la comida. Entonces debería ser obligatorio ese ayuno, pero ya allá nos sometemos a esos obispos. Entonces, ahí está, desde los 18 años hasta los 59, pero hay pequeñas, se le llama excepciones de la ley. Por ejemplo, a quienes se les dispensa el ayuno. Se les dispensa los ayunos, dice aquí este documento, a los débiles, a los enfermos y a los convalecientes. Ahora viene la siguiente pregunta. ¿A quiénes, digo, en qué consiste la abstinencia? ¿Por qué la abstinencia? Alguien me platicó la historia. Dicen que al principio de la iglesia, los primeros seguidores de Jesús, los cristianos, nosotros, querían solidarizarse con Jesús por su muerte. Se sentían culpables. ¿Y qué hacían? Ellos, como no había refrigerador, ese día no había matanza. Ese día no había matanza. ¿Y qué pasaba? Cuando no había matanza, pues en cierta manera, pues no comían carne.
Hoy en día hay refrigerador y el detalle es que pues, se congela la carne, hay supermercados que venden carne, entonces, pero la idea que tiene la iglesia es ese día quitarnos la carne, no había matanza, pero quitarnos la carne para ayudar a los necesitados. Ahora, vamos a ver en qué consiste la abstinencia, según la disciplina que tenemos aquí. La ley de abstinencia consiste en no comer carne de vaca, de cerdo, borrego, pollo. Se puede comer todos los alimentos derivados de esos animales, como la grasa, manteca, mantequilla, leche, huevos. Yo me tocó hace muchos años aquí en Guadalajara, dice, hoy en vigilia vendemos hamburguesas de pollo para que no cometa pecado. Pues no, porque la regla era animales de sangre caliente, también las aves. Hay gente que dice, es que no se puede comer carnes rojas. No, no nomás carnes rojas. Pueden ser carnes blancas, pero animales de sangre caliente. ¿Qué es lo que se puede comer? Toda clase de peces y mariscos. Pero es el día que la gente se da el banquetazo de la vida. Y yo me acuerdo que ahora que estuve en Sonora, en la costa, llegó un niño llorando, mamá, ya no quiero camarones, diario camarones. Pues a eso se dedicaban, era lo que podían comer. Yo pienso que tenemos que tener cierta gordura, cierta circunstancia de controlar todo esto en nuestras vidas. Entonces, yo pienso que otra cosa, padre, que me decía mi hija, mm, mi hija, ya ve que anda también en la iglesia. Ella me decía, papá, cuando hagas un sacrificio, una mortificación, ponle nombre para que no quede estéril. ¿Cómo sí? Ponlo por fulanito que está enfermo, por perenganito que vive en pecado. Ponle nombre, ay Señor, me duele la rodilla, me duele la espalda. Señor, te lo ofrezco por fulano y perengano. Como los sacerdotes ofrecen la Santa Misa con la intención de una persona que da una donación, igualmente nosotros yo pienso como laicos podemos ofrecer nuestros sacrificios, nuestras aflicciones. Eso es lo que yo aprendí y tienes razón, porque a veces digo, no, pues sufrimos porque, para ofrecérselo a Dios, pero ¿con qué sentido? Entonces, yo pienso que todo el ayuno y todo eso debe tener un sentido, prepararnos a recibir a Cristo en la Pascua, ¿verdad? Exactamente. ¿A quién les obliga la abstinencia, padre? Nos queda muy poco tiempo, creo. ¿A quién nos obliga la abstinencia? Ah, buena pregunta. Obliga bajo pecado mortal, chanclas, qué fuerte, desde los 14 años hasta el final de la vida. Ahí no hay edad final, ¿verdad? No, ya no. Así que pues ya a mí me quedan poquitos años para poder decir que no debo de ayunar, aunque por cuestión de, de enfermedades, hay un sacerdote que me dijo que estaba exento, pero trato de buscar la manera del ayuno. Hablé una palabra, padre, muy interesante sobre esto, y es la mortificación. Ah, perdón, me faltaba esto. ¿Sí? Dice aquí el documento que los días de abstinencia son el miércoles de ceniza y el viernes santo, pero también todos los viernes del año, al no ser que coincida con una solemnidad. Debe de guardarse la abstinencia de carne de otro alimento que haya determinado la conferencia episcopal. La conferencia episcopal mexicana, no la iglesia episcopal, no, así se le llama al conjunto de obispos, por si hay alguna duda. Los obispos católicos mexicanos estableció que se puede suplir. Muy bien, pues adelante, seguimos en esta gran invitación para este tiempo de Cuaresma, ¿verdad? Seguimos presentando tus diapositivas sobre el sentido de la Cuaresma. Ok. Oh. Uy, muy bien. Habíamos dicho sobre esto aquí, La abstinencia. abstinencia. Dice que los días de abstinencia son todos los viernes del año, pero especialmente el miércoles de ceniza y el viernes santo, los viernes de cuaresma. Aquí en México, pues los obispos piden que los viernes de cuaresma sean de abstinencia. A no ser que coincida con una solemnidad, no sé, la fiesta de San José, la Encarnación, entonces se quita la abstinencia, se puede quitar la abstinencia. Debe de guardarse la abstinencia de carne, de otro alimento que haya
determinado la conferencia episcopal. No ha dicho nada la conferencia de esto, pero la conferencia mexicana estableció que se puede suplir la abstinencia de comer carne, a excepción el miércoles de ceniza y el viernes santo. Se puede suplir Claro, ¿con qué? Por la abstinencia de aquellos alimentos que para cada uno signifique especial agrado, ya sea por la textura, ahí dice que el material, el modo de su confección, o también se puede suplir por una o cuestión de caridad. ¿Sí? Hay gente que, pues quizás dice, no, pues puedo comer carne, pero voy a dejar de tomar el refresco. Es una manera de decirlo, el refresco, ¿verdad? O una obra de caridad. Por ejemplo, eh, limosnas, visitas a los pobres, a los enfermos, una obra de piedad, asistir a la Santa Misa, rezar el rosario. Por una obra de piedad, una obra de caridad, se puede suplir la abstinencia cuando pues sea necesario, ¿verdad? Pero lo correcto es llevar la abstinencia. ¿Sí? claro, claro. Y fíjate que creo yo también la abstinencia nos puede llevar a esa parte, si yo fumo, si a mí me gusta, me encanta la Coca-Cola, me gusta estar casi 6, 7, 8 horas en las telenovelas, si uso mucho el celular, yo creo que también forma parte de esa abstinencia, ¿no? Para que yo pueda, como tú lo vas a decir ahorita, sobre ese sacrificio, realmente vivir este tiempo de cuaresma, realmente vivir este tiempo de gracia, realmente vivir ese tiempo de conversión para que entendamos y comprendamos realmente el verdadero sentido de la cuaresma, ¿no? Sí. Recordemos que la palabra mortificación es morir a nosotros mismos, a nuestros gustos. Claro, Hay una cosa, o, o se fortalece, es como una balanza, así lo veo yo, se fortalece la carne, la cuestión eh, de gustos, o se fortalece el espíritu. La única manera de hacer vencer el espíritu es debilitando la carne. Eso nos abre más a una cuestión espiritual, nos abre más a una cuestión de atención, porque hay veces que estamos muy distraídos. Yo me acuerdo que de Sansón, yo me acuerdo de Sansón, dice la palabra de Dios en el libro de los jueces, que Sansón estaba en cierta manera aturdido y le cortaron el pelo. Cuando le cortaron el pelo dice que él ni siquiera había sentido que el espíritu ya no estaba con él. oh, Ya no sentía, creo que es el versículo 20, creo, el capítulo 13, no me acuerdo, pero él dice que estaba tan insensible que ya no sentía la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque se había mal acostumbrado a otras cosas. Por ejemplo, yo voy a poner, esto se llama una intoxicación. Estamos intoxicados de cuestiones mundanas. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, una persona que diario come sal, está intoxicada con la sal y agarra el salero y hasta se echa medio salero sobre sus alimentos. Pero, ¿qué pasa un día que ella empieza a desintoxicarse? En ese día, ella le va a costar trabajo los primeros días. claro, Pero conforme va avanzando el tiempo, ella va encontrando el sabor que la sal le había quitado a su alimento. Y va a conocer el sabor natural que es más sabroso que la misma sal. Eso pasa con el azúcar, eso pasa con todas las cosas que comemos. O parece que el alma también se intoxica de tanta cosa mundana, de, de cuestiones de ver, de oír. Yo estoy preocupado con los teléfonos, los móviles, porque el ser humano, a pesar de que tiene una maravillosa memoria, está siendo bombardeado con mucha información de lectura, de imágenes, de colores, de una saturación que el cerebro se llena a tal grado de que no le alcanza a procesar. O si la procesa, está gastando mucho su disco duro, su memoria. ¿Y qué va a pasar? Va a llegar un momento en que va a colapsar esa memoria. Yo tengo un disco de 2 teras, ya llevo la mitad de información lleno. ¿Qué va a pasar? Llega un momento en que ya no va a poder y se va a alentar. El cerebro es una memoria, es una memoria humana
y diario la gente está viendo. Fíjese, estaba oyendo un reportaje de una universidad que ven 250 veces el celular y para ver cosas que no valen la pena, tonterías. Órale. Y entonces, eh, pero pregúntele usted a una persona, a un público, oiga, ¿cuántos tienen aquí celular? Todos, hasta los niños. ¿Cada cuánto lo ven? Dicen que 250 veces. Y va a ver que todos dicen, no creo tanto, pero yo sí veo. Aunque sea para la hora, para esto. El celular ha venido a suplir cosas que antes no. El celular ha venido a suplir cosas que antes no venían en el teléfono. Ujú. La cámara, el video, el chat, la música, todo esto. ¿Y qué pasa con todo esto? Pregúntele ahora a ese mismo público, ¿cuántos de ustedes tienen Biblia? ¿Cuántos de ustedes la leen de perdida una vez cada tercer día? Como que el aparatito se ha convertido en un Dios falso, Por supuesto. una idolatría. Y no nos olvidemos que el anticristo dice que le van a jurar lealtad, lo van a adorar. Y la palabra adorar, acuérdense que es proscuneo en griego, que significa lamerle como un perro a los pies al amo. A veces así siento que estamos con la tecnología. Pero bueno, vamos a continuar. Ok, Entonces, adelante. dijimos que es necesario hacer sacrificios, ¿sí? Es necesario hacer sacrificios, dice el documento, en la niñez, en la juventud y en la vejez. Porque, porque Jesucristo nuestro Señor enseñó el amor a la cruz. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. San Mateo 16:24. Pero fíjate, Chavita, que el sacrificio realmente le demos sentido, como te decía anteriormente, de aquel señor que dijo que iba a hacer sacrificio de no bañarse 40 días. O sea, Hoy en día, las generaciones milenias, centenias y de cristal no quieren hacer sacrificio. no, No están no. acostumbradas. No Eh, eh, mortificamos nuestro cuerpo, no no. mortificamos nuestro espíritu. ¿Qué va a pasar cuando venga una hambruna? ¿Qué va a pasar cuando haya una guerra? ¿Qué va a pasar? Se van a deprimir, hasta se van a morir de pura depresión, porque nunca ejercitaron el ayuno, la abstinencia, nunca ejercitaron un sacrificio. También eso nos va a ayudar en un tiempo de persecución, Claro, de hambre, pero el detalle es que estamos viviendo un tiempo de gula, en en todas las áreas. claro. Usted tiene sed, va a ir a tomar agua, no, va a las tiendas de conveniencia que le llaman, un refresquito, un agua dulce, una nieve, ya no es agua, todo está a la mano, es un detalle, es mundo. Y Claro. yo creo que con esto concluyo, tengo las citas bíblicas de la Cuaresma y esto es mi conclusión. Fíjate qué interesante, ¿verdad? Cómo nosotros perdemos la esencia de ese sentido de la cuaresma. 40 días, 40 días que nosotros tenemos que darle fuerza, oración, ayuno y limosna. Cómo el Señor nos va adentrando en este miércoles de ceniza a una reflexión profunda. Y esa palabra que dice el sacerdote, el diácono permanente, el diácono transitorio o el laico, arrepiéntete y cree en el evangelio. O decir también, eres polvo y en polvo te vas a volver, ¿verdad? O sea, si realmente estas dos máximas de Jesucristo nuestro Señor le diéramos pauta, entendiéramos, realmente iríamos a tomar la ceniza con ese sentido de humildad, ese sentido de sencillez, porque Jesús me lo dice a través del sacerdote, a través del laico, a través del diácono, arrepiéntete y cree en el evangelio. Eres polvo y en polvo te has de convertir, ¿verdad? Entonces, yo creo que este tiempo de gracia
tiempo de conversión nos ayuda a descubrir totalmente lo que Jesús quiere para cada uno de nosotros. Por lo tanto, amigos de YouTube, Facebook, les invito a que realmente vivamos este sentido de la Cuaresma, para que en la Pascua, para que en la pasión, en la muerte y resurrección de Cristo, realmente nosotros digamos, realmente me he convertido, he vivido la Cuaresma llena de paz, llena de alegría, para esa Pascua, para esa muerte a la vida, esa oscuridad a la luz, ese decir gracias porque realmente Cristo ha resucitado, ¿verdad? Aleluya, amén. Cristo ha resucitado. Pero desde ahí nosotros tenemos que ver claramente lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, ¿no? Sí. Yo, la culminación de este tema o esta catequesis, Carlos, ya no lo llamamos plática, catequesis. Me gustaría invitar a los oyentes, a los que nos escuchen, a los que nos ven, que para el miércoles de ceniza vayan y tomen la ceniza, pero ya lleven en su corazón y en su casa, tengan una lista de las cosas que van a hacer. claro. ¿Cuáles son las más importantes? Ya vimos el ayuno, la abstinencia, pero yo les voy a recomendar 4. Número 1. Si quieres empezar bien tu Cuaresma, busca un momento de confesión. Busca al sacerdote, reconcíliate, busca un buen examen de conciencia en línea, en internet, acércate a un buen sacerdote y si es malo, pues no le hace, pero vale el sacramento. Busca una reconciliación con Dios. Esto yo pienso que es para comenzar cualquier tiempo fuerte en la iglesia, la reconciliación. Y dice el catecismo también, confesarse por lo menos una vez al año, si se espera peligro de muerte, si se va a comulgar o en tiempo de Cuaresma. Y estamos en claro. Número 2, si estás muy retirado por tus actividades de la misa, de la iglesia, yo pienso que es una oportunidad después de confesarte, empezar a nutrirte con la Sagrada Comunión. Si eres un agente pastoral de la parroquia o eres catequista y vas a misa los domingos, qué bueno, felicidades. Hay gente que ni siquiera eso, son catequistas y nunca van a misa los domingos. Empieza a hacer un cambio y empieza a marcar tu vida bien cristianamente, católicamente. Si estás yendo a misa el domingo, ven todos los días, busca la manera de ir todos los días. 3, agarra la Biblia y empieza a leer. Empieza por los evangelios y empieza a meditar. No te comas el pastel completo en un día, pedacitos de la Sagrada Escritura. Puedes agarrar los evangelios del día si no puedes ir a misa y leerlos. La palabra te tiene que ser una transformación. 4, si no estás en un grupo, busca un grupo en la iglesia, un grupo de oración, un grupo de los Caballeros de Colón, no sé, que sea un propósito de conversión, de cambio. Quieres cambiar tu familia, todas las familias ahorita están en crisis, pero, padre, qué curioso, vienen matrimonios con su servidor y me preguntan, oiga, tengo problemas en mi matrimonio, y yo lo primero que les digo, ¿te confesas? No. ¿Comulgas? No. ¿Vas a misa? No. Pues ahí está el problema, no te acercas a Dios. ¿Cómo quieres solucionar tu vida solo? Entonces yo pienso que ahí debes de hacer estos cambios. ¿Quieres ser más feliz? Como digo Jesús, busca, si no puedes hacer una de las cosas, visita a una persona que necesite tu compañía, escúchalo, óylo, ayúdalo, tienes capacidad económica, ayúdalo. Es un enfermo, ve, una persona que está en cama crónica, ve, hazle compañía, límpialo, límpiale su casa. Hay muchas cosas que se pueden hacer y eso empieza a marcar una felicidad en tu vida espiritual y vas a llegar muy bien a tu Cuaresma, a tu Pascua. Entonces, es el momento que la iglesia nos pide caridad, ayuno y oración. Perfecto. Haz tu lista. Gracias, Padre. Mira, yo creo que en esa parte de este tiempo de Cuaresma, el Señor nos invita a esa conversión. Y una vez más, les invito a nuestros
personas de Facebook, de YouTube, que vayan a sus comunidades parroquiales y vivan los ejercicios espirituales de Cuaresma, ¿verdad? Eso. Es interesante porque en todas las parroquias tienen los ejercicios espirituales para niños, para adolescentes, para jóvenes, para adultos, para ancianos, para gente separada. O sea, es decir, necesitamos nosotros vivir plenamente esos ejercicios cuaresmales como lo hacían nuestros antepasados, ¿verdad? Nuestros abuelos, nuestros papás, etcétera. Cómo iban a casas de ejercicios o en la misma parroquia, el sacerdote, el párroco traía de otra parte, porque a veces, es lo mismo. Entonces, la novedad de traer a alguien fue de fuera para que aquel sacerdote predicara a la comunidad parroquial. Yo te invito, amigo televidente, amigo de YouTube, de Facebook, yo te invito a que vayas a los ejercicios cuaresmales para que el Señor toque tu corazón y por lo menos te quede algo que te quede en la mente. Yo creo que tu párroco, yo creo que tu vicario va a estar satisfecho, va a estar contento, ¿verdad? Y fíjate en mi libro que he escrito, Me levantaré, una conversión para la vida. Les invito a que lo compren en este tiempo de Cuaresma para asimilar, entender. Y hay un capítulo que yo manejo en mi libro, el capítulo 9, el capítulo 10, manejo sobre qué es la conversión. Convertirse es hacer que alguien o algo se transforme en algo distinto a lo que eres. Convertirse significa cambiar de vida, tomar un rumbo diferente del que se venía siguiendo, como hicieron los ninivitas ante la predicación de Jonás. Yo creo que ahí está la conversión para cada uno de nosotros. Metanoia, el cambio, lo que yo tengo que hacer en mi propio conocimiento, en mi propia conciencia, pero también que llegue a mi pobre corazón, ¿verdad? Yo te invito, hermano televidente, YouTube, Facebook, con mi hermano, amigo Chavita, en la red de Pedro, en hablar de todo, pero cristianamente, a que vayas a ese encuentro del gran maestro y que desde ahí sepas y valores, así como el hijo pródigo se alejó, pero también regresó. Y recordemos, podemos también ser como el hijo mayor, ¿verdad? Que no quiso entrar a la gran fiesta. Muchos de nosotros nos aislamos porque regresamos a la casa del Padre y estamos enojados porque si le haces fiesta a aquella persona, pero a mí no me lo haces, ¿verdad? Yo creo que les invito a que juntos, en ese tiempo de Cuaresma, en ese tiempo de gracia, de conversión, vayamos adelante. Por lo tanto, te agradezco, hermano Salvador, por esta gran oportunidad que me brindas una vez más, el irnos, el hablarnos sobre el ayuno, la abstinencia, el sacrificio que nosotros podemos hacer. Entonces, padres de familia, señores, señoras que nos ven en el YouTube, en el Facebook, pues ánimo, Dios los bendiga y Dios les dé esa fortaleza y que el Espíritu Santo nos ilumine en este momento para que a través de esta catequesis, de esta charla, lleguemos a tantas gentes. Y no se les olvide, denos me gusta, suscríbanse a nuestro canal, tanto del hermano Chava como de un servidor, y toca la campanita y comparte para llegar a miles y a miles de personas. Yo sé que quizá otro sacerdote dijo mejor la explicación de Cuaresma, no importa, lo importante es que hay que anunciar a tiempo y a destiempo el evangelio de Jesucristo nuestro Señor. Pues gracias, hermano Salvador. Saludos, felicidades a todos los hermanos que se van a suscribir. Y recuerda, hablemos de todo, pero cristianamente. Y echemos la red de Pedro. Dios te bendiga. Dios bendiga. Y que Dios nos bendiga en nombre del Padre, en nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Dios los bendiga. Gracias.
Hasta la próxima, Hasta la hermano próxima. Charito. Que te bendiga. Bye.